cuando me enteré de todo lo malo que podía pasar, de todo el lado B en un parto, por ejemplo. Bueno, buenísimo saberlo, pero ¿a dónde pongo esto? ¿Viste? Porque yo quiero que la voz que amplifique acá sea confío en mi cuerpo, confío en la vida, confío en que ella va a llegar como tenga que llegar. Un poco cómo acomodar los miedos y las ansiedades fue un trabajito. Bienvenida a un nuevo episodio de ¿Cómo lo hace? Soy Dai, mentora de mujeres que quieren soltar sus excusas y empezar a vivir la vida que desean. En el episodio de hoy voy a traer una invitada muy especial y vamos a hablar de un momento clave en la vida de toda mujer que decide ser mamá, que es ese momento de tomar la decisión de tener el primer hijo, de tantos cambios que hay que empezar a hacer para poder encontrar ese equilibrio entre la vida laboral, la personal, la vida de pareja. Hablamos sobre tener conversaciones difíciles, sobre soltar el control y confiar más en lo que la vida nos va proponiendo. Mi invitada de hoy es Clara Del Oro. Ella es psicóloga, coach, cantante, actriz. Bueno, lo hace todo y encima divinamente. Es la creadora de una metodología que se llama Tejiendo Voces. Hace retiros, eventos multitudinarios, nos acompaña a sanar a través del cuerpo y es una amiga muy querida mía y estoy segura que lo que nos va a compartir hoy les va a servir mucho. Así que empecemos. Bueno, bienvenida, amiga. Qué alegría tenerte acá en mi podcast. Hasta ahora solo invité amigas a charlar conmigo, con las que siento que nos pueden compartir algo de mucho valor. Y me encanta que estás en un momento muy especial de tu vida. Un placer total estar acá conversando con vos, amiga. Qué honor la invitación. Muchísimas gracias por el espacio. Situación actual, semana 37 y 4 días de embarazo. Estamos acá con los últimos preparativos previo a la llegada de Maya, con una mezcla de emociones hermosas y otras más incómodas, como la ansiedad de sentir que todavía no tenemos todo lo que hace falta, con esta fantasía de que hacen falta muchas más cosas de las que en realidad sí. Tengo 2 tetas, un cuerpo y creo que con los bracitos para darle calorcito y abrazarla estamos más que sobrados, pero bueno, estamos ahí en momento finalizar detalles organizativos para recibirla. Bueno, va a ser hermoso. Y quería empezar porque nos cuentes un poco sobre la decisión, que creo que es un momento muy clave, que muchas mamás llegan a mí preguntándome cómo uno sabe, ¿no? Que es el momento adecuado, si existe el momento adecuado o cómo fue para vos tomar la decisión. Mira, yo de muy chiquita siempre tuve una fascinación por todo el mundo de cachorros. Cachorros de todo tipo. Era como una apasionada de los animales y de los cachorritos y siempre quería tener cachorros que cuidar. Como que, ¿viste esas cosas que aparecen como muy de pendeja a los 8, 9, 10? No tenía un conejito, un gatito, un no sé qué, y pedía que me dejen en una librería y me leía toda la bibliografía sobre cómo cuidar un conejito y cómo son los conejos, ¿viste? Tenía como una cosa ahí como muy viva. Y bueno, y después, como a lo largo de mi vida, dejó de ser como una pregunta presente en mi cotidiano si quería ser madre, si no quería ser madre, porque me arrasaron los deseos profesionales y la curiosidad por aprender y, viste, como que tuve, nada, muchísimos años dedicándome full a eso, digamos, a nutrir y a gestar proyectos que hoy se convirtieron en una metodología propia de trabajo, en un emprendimiento, o sea, mucha energía puesta ahí. Pero de alguna manera como que siempre sentí que deseaba tener la experiencia de formar una familia. No se me jugó tanto por ser madre, sino como me enamoré muchísimo de Benja, que es mi pareja actual, y como que eso, viste, encendió el deseo, más allá de que nosotros estamos juntos hace 8 años, y por muchos años, digamos, nunca fue, yo siempre lo pensaba, siempre decía, no, sí, quiero, pero llegados los 40, viste, me imaginaba como ya, yo hoy tengo, me quedé embarazada a los 34 y tengo 35. Lo pensaba como algo más adelante. Pero claro, muy desde la cabeza, ¿viste? Desde lo racional, como bueno, yo quiero full, todo lo que pueda dedicarme a mi proyecto y tal, y cuando ya estén más en el límite, bueno, ahí que llegue. Y lo que sucedió es que el deseo empezó a insistir desde el cuerpo, ¿viste? Empezó a insistir algo
que por momentos venía y se iba. Y cada vez empezó a aparecer más seguido, ¿no? De repente aparecía el deseo y por 6 meses, bueno, ni pensaba en el tema. Después aparecía de vuelta y a los 3 meses volvía a aparecer. Después aparecía de vuelta y al mes volvía a aparecer. Y de repente no se fue más, ¿viste? Entonces, bueno, ahí, digamos, en mi pareja nunca fue como nos enamoramos, íbamos a tener hijos, íbamos a tener nunca estuvo como ese lugar de garantía medio fantasiosa, ¿viste? Siempre fuimos ahí como, no sé, muy en contacto con lo real. Entonces implicó un montón de conversaciones con mi pareja respecto de si este era un deseo de ambos y hacernos un montón de preguntas y exponer un montón de miedos vinculados a esto y nada, y estuvimos, no sé, años hablando del tema. Porque yo no estaba para nada apurada, digamos, pero cuando empezó a insistir el deseo y empezó a aparecer en la conversación, sí que, viste, conversación, a los meses otra vez, otras aristas de la conversación, como hubo toda una maduración en ese plano y en la pareja también, ¿no? Y hubo un momento en el que adoptamos a un perrito, a Momo, y ahí, viste, como que apareció un destello, un algo de familia, de cuidar juntos a un cachorrito, y, ¿no? Y estuvimos un año en esa, y bueno, como que yo en muchos momentos, viste, me preguntaba, bueno, pero es ahora el momento, pero en realidad quizás esperar unos años, porque a nivel profesional estoy justo en un momento muy fértil, como si ser madre implicara frenar todo y que tu proyecto se hunda, ¿no? Y después me di cuenta que eso no era así, que probablemente va a cambiar todo y no tengo ni idea cómo el impacto que va a tener esto, pero sin duda confío mucho en que amo lo que hago y ese deseo va a seguir insistiendo. Entonces, bueno, como me lancé un poco a decir, bueno, che, mi cuerpo está acá, como esto está como muy efervescente y bueno, y terminó sucediendo y bueno, y ahí fuimos viendo, ¿viste? Cómo reorganizar la vida. ¿Y qué miedos te aparecían que puedas recordar? O sea, ¿qué era lo que más preocupación te generaba? ¿Tenía que ver más con el trabajo, con la relación de pareja, con lo que pasa físicamente, ¿no? Que también vos trabajás mucho con el cuerpo y el cuerpo cambia y te pide otras cosas. Sí, me acuerdo cuando estaba un poco como, cuando se estaba abriendo la posibilidad de que eso suceda, me acuerdo que me puse un poco como, bueno, pero si me quedo embarazada ahora, justo en este trimestre estoy con este proyecto que implica mucha energía, y si tengo muchas náuseas, ¿cómo voy a hacer? Como si yo pudiera elegir cuándo ella iba a llegar, ¿no? Me acuerdo que había algo de eso, cómo voy a no tanto ya con la crianza, sino como cómo se va a llevar mi embarazo y la incertidumbre de lo que le va a pasar a mi cuerpo con un trabajo que implica mucha energía física, porque yo trabajo, me muevo, bailo, canto, sostengo grupos de grandes, viste, como le pongo mucho el cuerpo. Había muchos miedos en relación también a la pareja, viste, algo que no sé, fue como un, bueno, iremos viendo, viste. Mucha cosa, viste, de fantasear con un miedo y todo el tiempo tener que traernos de vuelta y decir, che, pero esto no pasó todavía, ¿viste? Es como cuando en lo real nos encontremos con esto, veremos cómo resolverlo. Pero este lugar de, va a ser un quilombo como pareja, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a llevar? Dormir, no dormir, lo económico, ¿cómo va a ser? Después, bueno, a lo largo del embarazo fueron apareciendo miedos, ¿no? O sea, muy puntuales en relación a, bueno, perderlo en el primer trimestre. Estaba cagadísima con perderla. Eso estaba re presente. Después una ecografía que la placenta estaba muy baja y que si no subía había que hacer una cesárea. Bueno, miedo. Después que el percentil estaba un poco bajito y si no sube hay que hacer una inducción. Miedo, ¿viste? Como, y bueno, y aprender a gestionar miedos tan nuevos es re loco, ¿viste? Porque yo no tengo precedente de nada, no sé ni qué significa un percentil, no sé, implicó como mucha información nueva y ver a dónde poner, ¿viste? Ese miedo. Cuando me enteré de todo lo malo que podía pasar, de todo el lado B en un parto, por ejemplo. Bueno, buenísimo saberlo. Pero ¿a dónde pongo esto? ¿Viste? Porque yo quiero que la voz que amplifique acá sea confío en mi cuerpo, confío en la vida, confío en que ella va a llegar como tenga que llegar, ¿viste? Que yo no tengo idea, digamos, de que, bueno, sí, deseo que sea un parto fisiológico, pero hay un montón de variables que no dependen de mí. Un poco cómo acomodar los miedos y las ansiedades
un trabajito. Y en relación a esto que contás sobre los cambios en el cuerpo, ¿vos pudiste notar algo como que intuitivamente empezaste a sentir algo distinto? ¿Cuándo empezaste a sentir la conexión con tu bebé? Porque siento que es algo que también es muy nuevo, ¿no? Esa sensación física y como vos estás tan conectada con tu cuerpo, tiene que haber sido muy flashero, ¿no? Ese momento. Lo que me pasó es que el primer trimestre tuve muchísimas náuseas, entonces un poco como que el malestar tan permanente ocupó bastante todo el espacio y de alguna manera, no sé, yo me agarraba de eso, había, no sé, libros que decían que tener náuseas es señal de que estás como muy embarazada, como que las hormonas están ahí haciendo su trabajo. Entonces decía, bueno, me acuerdo al principio no tenía náuseas y dije, ay, un poquito de náuseas como para sentir que está todo bien. ¡Sra! Tomá. Y ahí arranqué como 2 meses enteros con un malestar muy grande. Entonces, al principio fue difícil, ¿viste? Esa conexión como amorosa. Me pasó cuando a las 8 semanas que me hice una eco, escuchar el latido del corazón fue una locura. Que dos corazones estén latiendo dentro mío me voló la cabeza. Pero bueno, después el malestar ocupó bastante espacio. Y en el momento en el que más empecé a conectar fue como se empezó a mover. O sea, empecé a sentir como una pececita adentro mío, ¿viste? Como toc toc, tocando la puerta. Eso me conectó mucho. Eso me conectó mucho. Y bueno, y después, ¿no? Empezar a ver una panza. Cuando bailaba y cantaba en mis talleres, claro, en el primer trimestre yo llegaba habiendo quizás vomitado todo el día y decían, no sé cómo voy a hacer esto. Pero claro, era tan power, son tan poderosas las herramientas con las que yo trabajo que empezaba a mover la energía, respirando, meditando, moviendo el cuerpo, viste, bailando con esa incomodidad, con ese malestar y salía fresca como una lechuga, viste, como nueva. Fue también una volver a comprobar, wow, ¿no? El poder de mover el malestar y transformarlo. Y después cuando me empecé a sentir mejor, ¿no? También como sentía como un gran sí, como si ella me dijera como un gran sí cada vez que yo me movía y cantaba. Y eso también me conectaba un montón con ella. Como sentí como una expansión, una apertura, algo en el cuerpo sutilmente novedoso a la hora de hacer mi trabajo. Sí, creo que ahí como que empezó la conexión con ella. Yo creo que la maternidad, ¿no? Para vos es la primera vez, pero cada vez que uno decide ser madre es como entregarse al universo y a empezar a hacer un ejercicio muy fuerte de confianza, porque la realidad es que hay tantos parámetros que no controlamos, ¿no? Tener náuseas, tener un embarazo que por ahí puede ser muy placentero para algunas mujeres y para otras no, pero al final es como entregarte porque ni idea, pueden pasar 100.000 millones de cosas y creo que el aprendizaje en ese proceso más lindo, o el que por lo menos a mí más me sirvió, es entender lo poco que controlamos. ¿No te cayó como una ficha de decir, wow, somos minúsculos, ¿no? Sí, totalmente. Tuve muchas situaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, lo de la placenta, ¿no? Me acuerdo, me dijeron, la placenta está muy baja, no sé qué. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Nada. La naturaleza, ¿viste? Dirá. Se irá para arriba con el crecimiento del útero o no. Muchos momentos de decir, ah, mirá, yo creía, ¿no? Siempre el lugar es, bueno, ¿qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Yo me ocupo. Decime qué tengo que hacer y yo voy. Con otras cosas sí, no sé, tenía el hierro muy bajo, bueno, listo, tengo que comer hígado, como hígado, ¿entendés? Lo que haga falta para subir ese hierro. Pero sí, en muchos otros aspectos es dejar que la naturaleza cree a través de tu cuerpo. Es una locura. El chip siempre era hacer menos, descansar más, ¿no? Como habitar más la nada para que eso ocurra, ¿no? Un chip como un programa completamente nuevo a lo que yo experimenté a lo largo de mi vida, que es que para crear cosas hay que hacer y hacer y hacer. Bueno, igual creo que es un aprendizaje que uno lo puede extrapolar a todo, porque también venimos en una cultura de mucha energía masculina en la que el hacer está muy premiado y el descanso no, y realmente crear un humano es hacer un montón, pero yo siento que a veces para la sociedad no vale nada, ¿no? Como que no le ponemos el valor que tiene
Y como no vemos nuestra accionar, aunque nuestro cuerpo está haciendo un millón de cosas para que eso suceda, es como la nada misma, ¿no? Y entonces siempre estamos como buscando qué hacer, cómo resolver, cómo solucionar. Y por ahí la respuesta es más fluir en esta situación y en la vida un poco. Creo que también fuiste descubriendo eso, ¿no? En otras áreas, por ahí en lo laboral también, ¿no? De bajar el ritmo y de entregarnos un poco también a la misión. Vos tenés una misión muy grande, yo también, y siento que a veces la vida te va mostrando el camino sin hacer tanto, sin empujar tanto. Sí, sí. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar una sensación en la facultad, cuando estudiaba y no dormía y iba a rendir, ¿no? Como así, ra. Y otras experiencias donde estudiaba, pero dormía un montón, dejaba al día siguiente, no sé, un espacio sin nada, y cuando volvía al material había algo como que se había recontra cocinado adentro mío, sin mi estar ahí presente, ¿viste? Y eso es algo que sí estuve sintiendo y explorando con mucha resistencia a lo largo de los últimos años en relación a mi trabajo y a mi emprendimiento, que siempre estuvo, nada, muy marcado por la energía yang de hacer y de controlarlo todo y de cuanto más mejor y todo esto que hemos hablado tantas veces. Y el experimento, viste, de empezar a hacer menos, de empezar a de decir, bueno, a ver, voy a preparar un poquito esta charla que voy a dar y suelto y dejo que todo eso se cocine adentro mío y me corro y dejo de intervenir y antes de ir a dar una charla en vez de repasar, medito y pongo mi recito de estoy a tu servicio, a esta fuerza mayor, ¿viste? Y wow, ¿no? Y siempre fue una locura, ¿no? En las experiencias laborales, cuando yo me corrí y dejé que algo me atraviese, habiendo, ¿no? O sea, hecho mi cuota de preparación, y en este caso siento que es lo mismo, ¿no? Es como, che, sí, se está gestando algo dentro mío, pero está haciendo la vida que la está creando a través mío, y cuanto menos intervenga, mejor. Sí, es el plan y cuanto antes uno entienda eso, mejor, porque después cuando nazca la bebé, ya vas a ver que sigue igual el tema, o sea, hay muchísimo que no controlamos y yo por eso trabajo mucho con mujeres controladoras porque la pasan muy mal, porque la realidad es que yo que tengo tres hijos, imagínate la cantidad de incertidumbre todos los días de mi vida, porque tener una semana en la que todo fluye y no hay imprevistos es un montón, es un milagro casi del universo esa semana. Y entonces, claro, uno se tiene que volver muy hábil y muy apto a resolver sobre la marcha y sin tener a veces muchos recursos, muchas herramientas, resolviéndole con lo que sabemos, con lo que podemos en cada momento y con el aprendizaje también de que cada día nos va a salir un poco mejor y sin machacarnos, que no nos sale bien desde el día uno. Porque a veces también tenemos esta fantasía, como que nace el bebé y yo tengo que tener todo sabido y saber todo lo que tengo que hacer. Y no sucede nunca, nunca. Aunque te hayas leído todos los libros de la teoría a la práctica, hay un abismo de diferencia. Entonces, es lindo llegar también como con esta hoja en blanco, ¿no? Como a ver que la vida me sorprenda y ver qué pasa para no frustrarnos, porque si uno llega con muchas ideas preconcebidas de cómo va a ser, te vas a chocar con la realidad que no tiene nada que ver con lo que te imaginaste nunca. Total, total. ¿Y cómo ves el futuro? Esto bueno, de empezar a criar, co-criar, ¿no? Con tu pareja. ¿Hablaron un poco de cómo se viene después, cómo se van a organizar, si pudieron conversar también sobre temas financieros, la economía, el tiempo, cómo se lo van a distribuir? ¿Hablaron de esto antes? Sí, 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 lo hablamos. Conversaciones muy nuevas, muy incómodas también por momentos, ¿viste? Porque, claro, ninguno de los dos vivió esto jamás. Somos dos personas muy independientes con nuestro tiempo, con nuestro trabajo, con nuestro dinero. Siempre lo fuimos. Nuestra relación se montó sobre esos pilares. Entonces, de repente ahora somos una familia y cambian muchas lógicas, ¿viste? Y no hay referentes tampoco, porque los referentes que tenemos no nos sirven, porque no se corresponden con nuestras realidades y principios y valores de hoy. Entonces es crear
desde una página en blanco total y es como, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es? Sí, hablamos mucho y aparecieron muchas cosas. Por suerte tuvimos también, tomamos la decisión de que nos acompaña a lo largo del embarazo y el parto, vamos a hacer dilatación en casa y lactancia, una matrona que adoramos, que ya la conocíamos de antes. Y ella nos ayudó también en momentos, digamos, más allá de el parto en sí mismo, como en estas reconfiguraciones que a veces estábamos un poco confundidos, ¿viste? Tener una mirada que nos ayude a encontrarnos y a pensar, estuvo muy bueno. Así que sí, fuimos antes de tomar la decisión de tener una hija juntos, sí hubo ciertos pilares en los que estuvimos de acuerdo, ¿no? Como, che, vamos a hacer un equipo acá, dale, vamos a criarla juntos, vamos a dedicarle el mismo tiempo, dale, bueno, después vemos cómo. Y el cómo quizás fue lo más desafiante. Tener que anticiparnos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo no sé, reservo un retiro con un año de anticipación y eso antes no se lo consultaba a nadie y ahora requiere de que el chavo me acompañe, venga con Maya, se organice, se guarde esos días. Tengo que reservar una sala, tengo que señarla para dar mi programa, mis formaciones el año que viene. Yo tengo que ya estar avisándole a mi gente cuando vuelvo, ¿viste? Entonces, che, bueno, estos días, y eso implica, bueno, que él se tenga que reorganizar. Bueno, todo un tema, ¿no? Y económicamente también, mucho desafío de cómo pensar esto juntos. Pero bueno, lo atravesamos, ¿viste? Tenemos entrenamiento de conversaciones incómodas que siento que es como de lo más desafiante en pareja, ¿viste? Embarrarte ahí a donde, ¡ah! ¡Qué paja hablar de esto! Pero bueno, requirió por momentos muchas conversaciones, como te decía antes, dejar reposar el tema, volver al tiempo, no querer resolver todo ya, sino que vaya decantando y bueno, y en eso estamos. Qué hermosa, amiga, se te ve radiante, el embarazo te Ah, sienta divino, divino. Y bueno, creo que también este aprendizaje puede ser un complemento muy bonito también para todo lo que haces con las mujeres, ¿no? De acompañar, quizás también se geste algo, ¿no? De acompañar también a mujeres que están en este estado, porque a mí me dio mucha risa hace un tiempo que habías publicado en redes. Bueno, obviamente vos publicás con tu barriga gigante que estás bailando y moviéndote. Y por ahí para algunas personas puede ser un poco extraño, incómodo, no sé, como que se genera algo ahí, ¿no? De que la madre gestante es frágil y debería estar quieta, inmóvil, como empollando, como si fuera una gallina, ¿no? sí, Y sí. esperando. Y bueno, y por ahí también descubriste ahí algo, ¿no? Algo de beneficio, de bienestar en también un cuerpo activo, ¿no? Sí, o sea, yo seguí la brújula del cuerpo, ¿viste? Eso fue lo que puse en redes, fue a raíz de un cúmulo de comentarios, algunos de personas queridas, familiares preocupados, che, ¿cómo te movés? ¿Cómo seguís saltando? ¿Pero cómo la estás sacudiendo a la pobre bebé? Pero vos no parás un segundo, vos no frenás, ¿no? Mucha fantasía de redes, ¿no? Como si yo los 15 segundos de una historia representaran las 24 horas de mi día. Quizás yo daba un taller por semana y el resto me la estaba rascando en mi casa. Pero había como esta cosa de Clara, está todo el tiempo ahí saltando, todo el tiempo mientras yo cocino, duermo, trabajo, ella salta, ella salta. Y tuve, justo participé en un congreso donde me dejaron comentarios de una ponencia que hice y había una parte teórica y una parte donde yo estaba guiando una práctica y estaba como siempre a lo largo de todo mi embarazo tuve con la panza al aire. Y un comentario que me dejaron fue que grotesco verla con la panza al aire, pobre bebé, era necesario verla ahí sangoloteando la guata, era una chilena. Yo tuve que buscar qué significa sangolotear la guata. Y bueno, y un poco lo que contaba es, che, para mí no hay nada más hermoso para un bebé gestándose en el cuerpo de su mamá que sentirla encendida con lo que hace, ¿viste? A mí me enciende bailar, cantar con mujeres, transformar la energía y expresar la verdad. Y eso no solo ella lo sintió a través mío, sino a través de cientos de cuerpos de mujeres y todas las memorias de liberación, de sanación y de expansión son parte de su gestación. Para mí no hubo nada más hermoso que escuchar a mi cuerpo y decir, che, cada vez que me muero y que me muevo y que bailo, hay un sí.
y estuvo ese sí en todo el embarazo hasta hace poquito que ya empecé a estar un poco más cansada. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como un poco el mensaje fue, che, aflojemos con la imagen que vos decís, ¿no? De la embarazada cansada, con el ciático, las patas para arriba, que hay momentos que son así porque, bueno, por momentos te duele todo y hay embarazos y embarazos y cada mujer elige cómo vivirlo, ¿no? Pero, no sé, yo voy caminando por la calle, boluda, y me miran como me miran mucho, ¿viste? Yo estoy con la panza al aire todo el tiempo porque tengo mucho calor, tengo un embarazo muy menopáusico y tengo unos sofocones. Entonces, estamos en noviembre y yo sigo con la panza al aire. Y no solo en verano también. Y en un momento dije, che, ¿por qué me miran tanto? Y una amiga me dice, boluda, porque acá la gente, las mujeres no muestran la panza. Vos vas por la calle y no ves por lo general panzas de embarazadas al aire. No es tan común, ¿viste? Entonces también veo que, bueno, da un poco de esto que decís impresión o impacta, ¿viste? La imagen de la embarazada es más puertas adentro, descansando, quietita y molesta y más frágil. Yo sentí todo lo contrario. Bueno, estamos rompiendo mitos también. Y es verdad que cada embarazo es distinto, pero no es verdad que siempre tenemos que estar inmóviles, estáticas y siendo cuidadas, ¿no? Que también una se sabe cuidar sola y que si el cuerpo te lo permite, ¿por qué vas a estar tirada en casa, ¿no? Si podés seguir funcionando. Y lo mismo también después, ¿no? Cuando nace el bebé, también hay una fantasía como que se para todo, ¿no? Y se acaba el mundo. Y no podemos hacer nada y es solo cuidar al bebé. Y bueno, en algunos casos sí. Y en muchos no. Yo tengo amigas que siguen trabajando, que siguen creando, que siguen activas en todas las otras áreas de su vida y que no pusieron una pausa muy larga. Y es posible también, y al final es una elección y no hay nada que esté bien o mal, pero también se juzga, ¿no? El, ay, volviste muy rápido a trabajar y otra vez estás, ¿no? En actividad y si dejas a tu bebé te sentís mal porque está el cuidado de otra y estás como volviendo al trabajo. Y si no trabajás es que estás todo el día en tu casa, ¿no? Como que al final nunca ganamos. Veo que con el embarazo y la crianza hay como una urgencia de las personas para opinar y para juzgar, que no lo he visto en otras áreas, ¿no? No sé, por lo general nadie opina sobre cómo vivo mi trabajo, pero sí es como que en lo que respecta a maternar, a gestar, hay como ahí una cosa, unas ganas de opinar importantes. Y no me quiero imaginar la crianza. Sí, hay que Por poner. eso yo ya fui pronunciándome como para decir, ojito cuando me mandes un mensajito y decirme, che, lo estás cargando demasiado en brazos o lo que sea, como ya voy, digamos, plantándome con que, ojo, viste, con los comentarios. No, opiniones no solicitadas. Sí, yo creo que igual antes nosotras también permitíamos más, ¿no? Antes estábamos más permeables a que nos digan y a escuchar porque sentíamos que no sabíamos, que no teníamos información y creo que esto está cambiando porque nosotras ya dejamos de permitir lo que antes parecía normal, ahora nos parece raro, ¿no? Que alguien opine sin que le hayas pedido ningún tipo de opinión. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Porque los otros pueden seguir opinando, pueden hablar, pueden decir, pueden sugerir todo y vos te puede entrar por un oído y salir por el otro y seguir con tu vida o te puede impactar. Y la realidad es que cuando uno deja que todo lo de afuera te impacte, las decisiones que tomás no son propias ni siquiera, están totalmente condicionadas por tu entorno. Entonces sí, hay que hacer un poco burbujita, ¿no? Con la pareja para por lo menos encontrar la brújula y decir, bueno, para mí lo que está bueno es esto y de esta manera y, y todo el ruido dejarlo afuera. 100%. Bueno, amiga, ¿querés contarnos cómo se viene el futuro? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Me pueden encontrar en Instagram como @Clara del Oro con doble L. En abril retomo mis programas y formaciones presenciales y online. En este caso voy a volver con Integrando tus Voces, que es mi programa estrella, donde combino la psicología con distintas prácticas somáticas vinculadas al cuerpo, el movimiento, la voz, el canto, la meditación, etcétera, para transformar el vínculo con nosotras mismas y cambiar un poco esos relatos tan exigentes o boicoteadores respecto de nosotras mismas para tener un diálogo
Luego más amable, ¿viste? Porque creo que eso es un poco el reflejo de nuestra vida, es como la base, ¿no? Cómo te vinculas puertas adentro con todo el universo de partes, las más vergonzosas, las más autoboicoteras, las más abandónicas, las más manipuladoras, las celosas. Bueno, Integrando tus voces es como un recorrido por todo nuestro universo de voces y tiene como base esto, ¿no? La integración, la sanación entendida como hacer espacio y hacer lugar y poder amplificar otras voces más aliadas. Así que es un programa como teórico práctico de crecimiento personal, bastante power, que amo y que lleva muchas ediciones. Así que eso va a suceder en abril, edición presencial y online. Y después, bueno, en julio voy a estar haciendo un retiro de un día acá cerquita de Barcelona. Y en octubre vuelve el Anticoro de Mujeres, que es un espacio así muy divertido para cantar y bailar. Así que pueden encontrar toda la información en Instagram o en mi página web, que es claradeloro.com. Y también tengo un podcast, si quieren info acerca de como todos estos temas que toqué recién, que tengo muchos episodios donde hablo de todo esto, que se llama De Voz a Voz con Z. Hermoso, hermoso todo. Gracias por compartirnos con tanta vulnerabilidad todo tu proceso. Me llevo esto de ir fluyendo con el momento, ir encontrando las soluciones, los recursos y no mirar tan a futuro y agobiarse porque hay mucho impredecible, ¿no? Y bueno, las que quieran saber más sobre ella ya tienen sus redes y nos vemos en otro episodio de Cómo lo hace. Les mando un besito. Gracias, besitos.